El día de hoy vamos a responder desde abajo y a la izquierda. Basta de que se digan más mentiras. Hoy le toca al señor Monedero de Podemos, España. Escuchemos estas vainas. Creo que ya no somos observadores, ¿no? Al haber sido las elecciones, te puedo decir mi gran sorpresa al ver cómo una persona que he leído que ha tenido concesiones mineras, como Carlos Pérez. Concesiones mineras. A ver, Monedas, es claro que vos no conoces nada del Ecuador. Ay, no, lo siento. Sí conoces. Me acuerdo que por 6 hojas A4 o cuartillas, como se dice en España, con letra Arial 11, cobraste un buen billete. ¡Qué asesor! ¡Qué nivel! ¡Qué conciencia de clase cobrarle miles de dólares por tus servicios a un país donde la gente vive con $1 diario! Yo sé. Estás buscando alguna asesoría, pero al menos paga impuestos en España. No vayas a olvidarlo otra vez. Fuiste a rebuscar hace más de 20 años algo para atacar a Yacu Pérez, una asesoría legal del año 99. Es que no tienen otra cosa que inventarse. Asesoró a 2 campesinos para explotación no metálica que nunca se dio y fue archivada. Anda, venga, escribe 6 hojas más sobre explotación no metálica y me cuentas de gratis, porque aquí kushki, plata, dinero, no hay. Concesiones mineras, las que hizo tu pana, tu amigo Rafael Correa. ¿A que no te enteras, tío? Kinross, Ecuacorrientes, mineras canadienses, o las chinas, chilenas o australianas. Qué de izquierdas, ¿no? Dándole millones a las transnacionales y reprimiendo y desplazando a comunidades campesinas e indígenas que se encontraban en las concesiones. Pero sigamos con el académico pijo que estaba haciendo el discurso de izquierda con su comportamiento burgués. De repente pasa a llamarse Yacu Pérez y ocurre como la gente que entra en un convento, que se cambia el nombre y de repente le cambia el ser, ¿no? Y dices, hombre, todavía si te metes en el convento, bueno, pero si sales al mundanal ruido de la política, igual cambiarte el nombre es una trampa, ¿no? Se estás queriendo engañar. Ahora, don Monedero, vos atacas a Yacu por cambiarse el nombre. ¿Dónde está tu indigenómetro? Tu declaración es racista y colonialista. No se podía esperar más de un facha con piel de izquierdas. Hace 500 años nos cambiaron los nombres a nombres españoles porque los nuestros no eran cristianos. Hoy los indígenas no podemos cambiarnos a nombres indígenas. ¿Te pedimos permiso? ¿Con esta cara tengo derecho a hablar? ¿A cuál regidor me presento? Engañar, dice Monedero. Engañar es cambiarse el discurso antimonárquico para convertirse en esa casta política y casta académica y decirse de izquierdas. Creo que no es necesario presentar la foto de los padres indígenas de Yacu. Tú que hablas según el Monedero, desconoces nuestra realidad. ¿Dónde estabas cuando Correa criminalizó y reprimió a pueblos indígenas, a maestros, a estudiantes? Dices que no hay indígenas con Yacu, Monedero. Estuviste de delegado de Podemos en el hotel más aniñado, pijo como dicen ustedes, el Swiss Hotel. ¿El indigenómetro que tienes no detectó ningún indígena? ¿Qué esperabas? ¿Plumas, taparrabos, viendo tus 4 pelos? Ay, qué pena, te quedaste con tus espejitos y sin oro. Se construye una gran mentira. ¿De dónde emerge Yacu Pérez sino de la constatación de la candidatura de Lasso de que no podía ganar y que en una segunda vuelta era muy complicado el banquero? Falso. El correísmo pactó hace rato con Lasso. ¿No sabías que Correa le pidió financiamiento para la campaña al banquero en 2006? 2 veces en su casa. Ahí no hubo problema. ¿Te olvidas de las amnistías tributarias para Lasso y los grandes grupos económicos? Las organizaciones indígenas, sociales y populares resistimos a la derecha correísta y a la derecha tradicional del banquero y compañía. Muy importante porque además algunas tesis de orden económico del señor Yacu Pérez coinciden con las de Guillermo Lasso. Coincidencias, dice este. Coincidencias las que tiene Arauz y Lasso, providas, en contra de los derechos de las mujeres, homofóbicos. Ellos hablan de modernización capitalista. Los de abajo hablamos de no privatización, de nacionalización. Busca el programa, infórmate. Ah, Monedero Modeas, faltaba más entrevistarte con tu amigo el golpeador de mujeres. Así le dejó a su novia. Pero eso pasa porque son de izquierdas y hay que cuidar el proceso, ¿cierto? Esa izquierda domesticada no es izquierda. ¿De qué les sirve a los españoles estos falsos antimonárquicos que lo que quieren es derrocar a un rey para ser ellos la casta que gobierna el Estado capitalista y explotador? Mira. No seas mush, pobre.